Buenos días, hispanotubers. Les habla Algibán007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy hablamos de la leyenda negra número 25, Gibraltar. ¿Por qué España alberga la última colonia en suelo europeo? Es un hecho singular que siempre ha sido abordado con un carácter acomplejado. Para conocer la entidad de este problema hay que ir, como siempre, a su origen. ¿Cómo Gran Bretaña se apodera de Gibraltar? ¿Dentro de una guerra legal con España? Pues no, pues no. ¿Estaba quizás España entonces invadida por los árabes y no era un estado consolidado? Por lo tanto, pudiera albergar una colonia. No, un estado completamente consolidado. En 1708, antes de declarar la guerra oficialmente Gran Bretaña a España dentro de la guerra de sucesión, saben ustedes, aquí entre los Borbones y los Austrias, ¿no? Eso que dicen los catalanes que es una guerra de secesión, ¿no? Pues antes de declarar la guerra y apoyar a Gran Bretaña al candidato austriacista, Gran Bretaña, sin declaración de guerra, sin aviso, invade y toma Gibraltar. ¿Por qué? Bueno, porque le interesaba. Era evidentemente que era la puerta del Mediterráneo y era un punto estratégico. Bueno, luego se declara la guerra, como saben, se produce una guerra de sucesión y gana, España y Francia. Pierde Inglaterra, aquí. Luego, fuera de España, continúa la guerra unos años más entre Francia contra Austria e Inglaterra, pero eso ya no nos atañía a nosotros. De hecho, el Tratado de Utrecht, que es el título de propiedad, y veremos qué significa esto, porque es muy curioso. El Tratado de Utrecht es donde se consolida que Gran Bretaña recibe un trozo de suelo español de un estado consolidado, como era España, no como pasaba, por ejemplo, en África, que había colonias porque todavía había estados, pasa a Inglaterra. ¿Y por qué pasa a Inglaterra? Porque lo cede el rey español, que era Felipe V. No, lo cede el rey francés, Luis XIV. ¿Y por qué? ¿Por qué no estábamos en la mesa discutiendo el Tratado de Utrecht? Porque el rey francés prohibió, es decir, secuestró a los embajadores plenipotenciarios que había enviado su nieto a negociar con el tratado en nombre de España. Y dijo, no, les secuestró, les dijo, no, ustedes no pasan, volvió para España, en suelo francés, para ir a Utrecht había que pasar por Francia, les devolvió a España y dijo a su nieto, no te preocupes, Felipe, que yo voy a defender los intereses tuyos de España. Francia defendiendo los intereses de España. Ya hay algo que no cuadra. O sea, Gran Bretaña toma Gibraltar ilegalmente, sin declaración de guerra ni aviso, incumpliendo todas las normas del derecho internacional. Y luego se celebra un tratado donde una de las partes fundamentales no está representada. En fin, esto no se ha estudiado curiosamente, pero ese tratado es ilegal. Porque uno de los principios básicos del derecho internacional y de cualquier derecho es el derecho a la defensa, a la audiencia, a las partes. Es decir, las partes tienen que estar dentro. Y la representación de Luis XIV no era válida. No era válida porque había prohibido. No es que Felipe V renunciara, no. Es que prohibió a sus embajadores llegar a Utrecht. Y él representó a España. ¿Y por qué representó a España? Pues porque Francia, señores, Francia es la que tenía que ceder territorio a Inglaterra, que es la que estaba perdiendo la guerra contra ellos, no España que la había ganado. Pero entonces, ¿qué hace el rey francés? Bueno, cede 4 cositas pequeñas y lo que quería Inglaterra era Gibraltar y Mallorca, por razones estratégicas. Y Francia, por su cuenta, cede a Inglaterra la propiedad de Gibraltar y Mallorca. Luego Felipe V despertaría un poco de ese sueño de ingenuidad, acabaría siendo un buen rey, pero al principio en esa época todavía estaba rodeada de cortesanos franceses y dominado por su abuelo que le tomaba el pelo
clarísimamente. Luego retomó Mallorca, Tratado Amiens, pero nunca fue posible retomar Gibraltar. Y fíjense ustedes que un siglo después fuimos aliados contra Francia, contra Napoleón, que podíamos haber dicho a Inglaterra, oye, ¿queréis que luchemos contra Napoleón? Pues a cambio devolvéis Gibraltar. No, estaba Godoy, estaba Carlos IV, Fernando VII, gente débil. Y eso que las cortes de Cádiz se hicieron muy cerca de Gibraltar, en Cádiz. No ha sido posible nunca recuperar Gibraltar. 230 años, si tomamos como fecha la Reconquista, cuando acabó, 492, aunque es antes, porque 492 fue Granada, más de 230 años fue formalmente Gibraltar español. Es decir, que había derechos de los españoles que vivían allí sobre las tierras, porque el Tratado de Utrecht no es un tratado internacional cualquiera, es un tratado de expropiación sin indemnización, tratado de propiedad. No se lo creen. Voy a leerles lo que dice el artículo 10º, tercer párrafo del Tratado de Utrecht. Si en algún tiempo a la corona de la Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Es decir, como si es un derecho de esto que hay entre los jugadores, ¿no? Cuando hay un derecho de primera opción, ¿no? Tú decides un jugador, pero bueno, si lo vendes, el club anterior tiene derecho a una primera oferta. Era un derecho de propiedad. ¿Qué hizo Inglaterra? Expulsar a los españoles que vivían en Gibraltar, expulsarlos de sus tierras sin indemnización y traer población impostada o impuesta desde Gran Bretaña. Esto lo hizo igualmente con las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas y Gran Bretaña tienen esto en común. Bueno, es una cosa que hacía habitualmente Gran Bretaña. Lo que hacía es cargarse a la población aborigen y traer a gente de Gran Bretaña. En este caso no se los carga. Era ya un poco demasiado, ¿no? En Europa hacer estas cosas. En Australia, en Nueva Zelanda sí. En Canadá, en Estados Unidos. Pero aquí, hombre, siempre se echa del pequeño, del pequeño y esas tierras se la propia población impostada. Por tanto, no son originales de allí los gibraltareños, son impostados, traídos a posta. Por eso no pueden reclamar ningún derecho de autodeterminación, porque la tierra de Gibraltar pertenece a los que vivían antes de que ilegalmente Gran Bretaña se apropiara de Gibraltar y les expulsara sin derecho a la indemnización. Es más, el problema de Gibraltar tiene dos vías de solución que no se han explorado. Una era de los tribunales internacionales, es cuestionar el título de propiedad, que es el Tratado de Utrecht, pues es un tratado inválido de acuerdo a las propias normas de derecho internacional al no estar representada España. Sino el traicionero francés, todavía habrá algún tonto que haga al galo, ¿no? ¿Sabes? Pero en fin, somos siempre Francia defendiendo sus intereses en contra de España, en vez de ceder el territorio francés contra Inglaterra, nada, lo cede de España, ¿no? Y en segundo lugar, un problema de derecho privado. Hubo una expropiación de un gobierno a unos ciudadanos con una propiedad legítima sin indemnización. Con lo cual yo aconsejaría a todos aquellos sucesores de aquellas personas que tuvieron tierras en Gibraltar antes de que impostadamente trajeran población transportada, que fueran a tribunales británicos y españoles a reclamar indemnización, al menos por aquella expropiación ilegal. Es una expropiación lo que hubo en Gibraltar, una expropiación, sin título, ilegal, ilegítima. Y después de eso se han mantenido estos siglos. ¿Y por qué? Bueno, porque en España estábamos siempre peleándonos entre nosotros. Esto me suena, ¿no? Cuando dos se pelean, el enemigo de esos dos sale venciendo. En España siempre ha habido un caínismo. Yo quiero pensar que no solo es propio de nuestra ingenuidad galopante, de la hisponobobería que nos domina, sino que ha sido hábilmente impulsada por nuestros contrincantes, entre ellos Gran Bretaña, siempre que ha podido, ha intentado impulsar, estimular ese hábito ya natural de los españoles de darnos tortas entre nosotros, porque si estamos peleados entre nosotros, nadie piensa en Gibraltar. A ver si a alguien se le ocurre esto. ¡Ping! Y de hecho, fíjense ustedes que se ha apropiado. Gran Bretaña ha jugado con nosotros y con nuestro caínismo todo el siglo XIX prácticamente. Guerras carlistas, ¿no? Y aprovechando el desastre de 1898, ¿qué hace Gibraltar? Gran Bretaña.
pues aprovechando el desastre, llamado así por los propios españoles de 1898, y nuestro propio cainismo, lanza una bola de cañón. Había una teoría en Derecho Internacional Público del mar que un territorio tenía derecho al mar que supusiera en la distancia de una bola de cañón. Era una tesis muy controvertida y lo hacen. Pegan un cañonazo en finales del siglo XIX. Esto estábamos ahí con nacionalismo catalán, Sabino Arana, patereras, ahí, y ellos, ¡pum!, su bola de cañón y se apropian, dicen apropiarse de un mar territorial, que era ilegal porque el Tratado de Utrecht no cedía mar, solo cedía el territorio. Es como era un tratado de propiedades, como alguien cede un terreno para hacerte una casa, pero no te cede las carreteras, ni el centro comercial, ni nada de lo que está alrededor. Bueno, esto también se dejó pasar hasta 1952, en pleno franquismo. O sea, ni Alfonso XIII, ni la República hicieron nada para contrarrestar esta teoría famosa de los ingleses, de la bola de cañón. Solo en 1952, el tremendo Franco, bueno, pues se dio cuenta de que esto era una barbaridad y empezó a contrarrestar esa tesis en los tribunales internacionales. De hecho, en los últimos decenios se ha oído hablar de nuevo del tema del mar territorial de Gibraltar, que ellos reclaman, y el Ministerio de Exteriores decía que no, que la costa seca, ¿no? La costa seca hoy no tiene mucha validez, que un territorio pueda no tener costa. Es una tesis un poco antigua, y como España dejó pasar todas las oportunidades para reclamar esto en tribunales internacionales, pues ahora es complicado decir que tiene costa seca, ¿no? Cuando has estado de decenios, casi un siglo, diciendo que, bueno, que la bola de cañón valía, ¿no? Pero ese mar no es suyo, y que aportó, además se utilizan para el contrabando. Bien, esto es otra cosa. La tercera nivel es el tema de la ONU. España vendió como un gran logro, y lo fue en ese momento, que en 1963 la ONU incluyera Gibraltar como territorio pendiente de descolonizar. De hecho, fue un gran logro, porque en pleno franquismo conseguir esto tuvo mérito de los que estaban entonces en el Ministerio de Exteriores, aunque fue una iniciativa de Camboya, en la que tuvo que utilizarse a países terceros, Camboya y otro país africano o asiático, los que tuvieron que proponer esta iniciativa, porque España no lo podía hacer, estar un poco bajo la lupa y ser parte interesada. Por supuesto, España luego lo defendió y consiguió que se incluyera como Gibraltar como territorio pendiente de descolonizar. Realmente no era una colonia, como digo, era una expropiación ilegal, pero bueno, entonces se consideró que es un gran avance, porque si era territorio pendiente de descolonizar, quiere decir que tiene que ser descolonizado. Bueno, pues señores, han pasado los años y Gibraltar permanece como el último territorio pendiente de descolonizar. Junto con el Sáhara, también, por cierto, que ahí estamos nosotros con un papel también muy discutible, ¿no? ¿Ha sido positivo considerar una colonia? Hombre, mejor eso que nada, es verdad, porque hay un mandato de la ONU de descolonizar, que los británicos, como siempre, se han pasado por el forro los zapatos, porque ellos incumplen el derecho internacional siempre cuando les interesa. A ver si despertamos de los sueños de ingenuidad. Son realmente descendientes de piratas y por lo tanto se comportan como tales. Es cierto que durante el gobierno Piqué, ya se llevaba muy bien, ¿saben? Aznar con Blair, estuvieron a punto de firmar un acuerdo casi de cosoberanía, dejando de lado una cosa que poca gente sabe, que es que hay una base militar. O sea, España no solo es uno de los pocos países europeos que tiene base militar de Estados Unidos, sino que además tenemos el único país europeo que tiene una base militar de Gran Bretaña. Somos socios en la Unión Europea. No, ya no, Brexit. Somos socios en la OTAN, pero tenemos una base militar de un tercer país aquí. A ver, yo les hago un pequeño ruego de hacer un ejercicio difícil, ¿eh? Imagínense ustedes que por razones de la historia, en tiempo de Felipe II, la Armada Invencible hubiera llegado a las costas británicas en vez de haber sido parada por la tempestad y hubiéramos conquistado Southampton, por ejemplo, Southampton, hubiera puesto ahí una ciudad y una base militar. ¿Creen ustedes que todavía estaríamos allí? No, despierten, señores, ingenuidad. Sin embargo, fíjense ustedes cómo somos los españoles de hispanobobos, que el ministro Moratinos llegó a firmar un acuerdo también con el primer ministro gibraltareño, incluso, y con el gobierno británico, diciendo que, bueno, que por supuesto tenían que cesar las discriminaciones del aeropuerto de Gibraltar y ser respetado el tráfico aéreo.
El aeropuerto de Gibraltar, señores, está construido sobre un territorio que también es ilegal, es doblemente ilegal, porque no estaba incluido en el Tratado de Utrecht. Es decir, los ingleses, aprovechándose de nuestras peleas internas, no solo ganaron el mar, sino también tierra, tierra nuestra, y construyeron un aeropuerto en un territorio que no estaba cubierto por el Tratado de Utrecht. Es decir, lo invadieron, lo invadieron. Bueno, pues resulta que hay un ministro de un gobierno español que reconoce eso como legítimo. De nuevo, o sea, somos tontos, estamos comprados, dobles agentes. ¿Qué nos pasa? Porque de nuevo, hagan ustedes el ejercicio. Si España hubiera llegado a costas británicas con declaración formal de guerra y se hubiera quedado en Southampton y hubiera puesto ahí un puerto estupendo o en otra parte, en Brighton, donde fuera, ¿no? Y una base militar, ¿creen ustedes, soñarían ustedes que un ministro de Asuntos Exteriores y encima luego nos construyamos un aeropuerto en un territorio que no es nuestro, que Gran Bretaña no hubiese reconocido eso alguna vez? ¿Pero se lo creen ustedes? ¿Pero en qué mundo vivimos? Por favor. No, por favor. Es difícil aceptar esto. Es verdad que el enemigo lo tenemos en casa y que nuestro mayor enemigo es nuestra propia ingenuidad y la tendencia que tenemos a tirar piedras con nuestro tejado. Porque si los españoles hubieran estado unidos en vez de peleándonos entre nosotros, probablemente hoy Gibraltar ya no sería inglés. Pero sí, tenemos la última colonia en suelo europeo. Pregúntense por qué. Se despide de ustedes Algibán 007 con licencia para contar la verdad. En enfoque comparado. Que tengan una buena jornada.